Hola, bienvenidos al tutorial número 11 del curso de Bootstrap. En este tutorial vamos a ver cómo crear formularios utilizando este framework y vamos a empezar creando nuestro primer ejemplo. Para esto he creado un archivo llamado formulario1.php donde tenemos ya la estructura básica que ya hemos visto en anteriores tutoriales y vamos a empezar creando nuestro contenedor. Y dentro de nuestro contenedor vamos a crear el formulario. Con respecto a los formularios, no es obligatorio utilizar filas, las conocidas round que vimos en anteriores tutoriales que conforman el sistema de grillas, ya que el sistema de formularios de Bootstrap incorpora automáticamente sus propias filas. Pero lo que hace esto es que nuestro formulario por defecto va a ocupar todo el ancho de nuestro contenedor. Va a estar situado a full width, por lo que ocupará todo el ancho. Si queremos que nuestro formulario no ocupe todo el ancho, sino más bien un tamaño determinado, en ese caso sí podemos utilizar rounds para establecer la cantidad de espacios que va a ocupar, ya sea por elemento o por componente del formulario o todo el formulario. Eso lo vamos a hacer en otros tutoriales, pero de momento como introducción a formularios vamos a hacerlo de manera sencilla y simple sin utilizar las filas. Entonces dentro de nuestro contenedor vamos a empezar creando las etiquetas de formulario en HTML. Creamos el form y dentro del form vamos a agregar los elementos del formulario. ¿Cuáles son estos elementos? Tenemos varios, por ejemplo tenemos las cajas de texto, cajas de contraseña, tenemos los radiobotones, los checkbox, los list box, los text area y demás elementos que conforman el formulario en HTML. Lo que hace Bootstrap para organizar estos elementos es agruparlos en grupos. Estos grupos se llaman grupos de formulario. Y dentro del grupo de formulario va a contener lo que es una etiqueta que haga referencia al elemento. En este caso se utilizan los labels y posteriormente el elemento. Cada grupo de formulario vendría a ser una fila. Como dijimos, todo por defecto el formulario en Bootstrap llega a ocupar todo el ancho del contenedor. Bueno, hecho esta aclaración, vamos entonces a crear nuestro primer elemento. Vamos a crear una caja de texto. Para esto vamos a escribir la clase, vamos a hacer referencia a la clase. Para esto escribimos form group. Con esto se nos va a crear un nuevo div, donde este div de form group viene a ser la primera fila del formulario, y dentro de este formulario un elemento que haga referencia a una etiqueta, y utilizamos label, y dentro del label vamos a establecer a quién hará referencia esta etiqueta. Para eso colocamos form, entre comillas vamos a colocar por ejemplo email, y acá adentro colocamos el texto. Vamos a colocar email, el mismo nombre. A continuación vamos a colocar la caja de texto. Utilizamos el input, vamos a decir que sea del tipo email, vamos a asignarle una clase que hace referencia a la clase de Bootstrap que es form control, y colocamos un ID de identificación llamado email. También podemos colocar adicionalmente a esto, por ejemplo, un placeholder que simplemente mostrará un texto indicando, por ejemplo, que ingrese su email. Tu email. Adicionalmente a esto podemos asignar lo que es una variable o el nombre del campo con name. Podemos poner email
y con esto tenemos nuestro primer campo del formulario. Así que todos los elementos que vamos a utilizar en nuestro formulario van a estar envueltas dentro de grupos de formulario, los cuales en su interior vamos a colocar una etiqueta y colocamos el elemento. Vamos a guardarlo, vamos a probar en el navegador, acá formulario 1, y acá tenemos nuestro primer input o nuestra primera caja de texto. Tenemos que está ocupando, por ejemplo, el 100% del ancho de nuestro contenedor. Está a full width y está ocupando una fila donde como primer elemento tenemos la etiqueta que le pusimos del label. Debajo de esto tenemos nuestra caja de texto y le pusimos el placeholder, que es el texto que aparece acá. De esta forma tenemos nuestro primer elemento del formulario. Vamos a seguir agregando más elementos. Volvemos al código y voy a colocar directamente el siguiente código para ir más rápido. Ok, acá tengo el siguiente código. Tenemos nuevamente, vamos a crear un grupo de formulario con el div y dentro voy a colocar otro label que se llama password y que he colocado contraseña y he creado un campo de texto del tipo password. Hago referencia al form control, a la clase de Bootstrap, le coloco un ID, le coloco un placeholder y también podemos colocar un nombre. De momento no vamos a dar funcionalidad al formulario. En el siguiente tutorial vamos a darle funcionalidad utilizando PHP, vamos a enviar datos y vamos a recibir en otra página. Entonces ya tenemos en otro siguiente elemento, guardamos, actualizamos y tenemos otro nuevo campo de texto. Como verán, cada form group hace referencia a una fila, por eso que contraseña va surgiendo en una nueva fila. Ahora si escribo acá me van a salir lo que son los puntos que corresponden al campo de contraseña. Vamos a seguir agregando más elementos. Acá tengo otro código que también es un form group donde he colocado una etiqueta llamado archivo y hago referencia a un input del tipo file, o sea que va a abrir nuestro explorador de archivos para poder adjuntar un archivo, y he colocado un texto adicional que dice texto alternativo. Guardamos, actualizamos y acá tenemos nuestro botón, nuestra etiqueta archivo. De esta forma tenemos agregando más elementos. Vamos a seguir agregando, volvemos a nuestro código. He agregado el siguiente elemento que es un checkbox. A diferencia de los demás elementos, los checkboxes utilizan la clase checkbox, que también actúa como una nueva fila. La diferencia es que el texto se alinea al lado del elemento. En cambio con form group el texto era primero arriba y abajo venía recién nuestro elemento. De esta forma guardamos, actualizamos y tenemos, como podemos ver, el checkbox y el texto al lado. Entonces los checkbox y los radiobotones utilizan otro tipo de clase. Vamos a seguir añadiendo otros elementos. Ok, tenemos el siguiente código que son dos radiobotones, que estos también están contenidos en un grupo llamado radio. Cada radiobotón tiene su etiqueta, su label, y dentro de este colocamos nuestro texto referente a esta opción. Guardamos y vamos a probarlo. Ok, acá tenemos los radiobotones. Tenemos opción 1 y opción 2. Solamente podremos elegir uno. Ok, ahora lo siguiente será pues agregar un botón para poder enviar el formulario. Ahora agregamos un botón para poder enviar nuestro formulario.
Acá tenemos el botón, que es un botón del tipo Submit, el cual va a enviar todo el contenido del formulario y pertenece a la clase btn default y tiene un texto que se llama enviar. Con este botón vamos a poder enviar nuestro formulario. Guardamos, actualizamos y tenemos nuestro botón enviar, tenemos los radios, tenemos los checkbox y tenemos dos cajas de texto. De esta forma tenemos ya nuestro formulario y si probamos vamos a ver que nuestro formulario es full width y es responsivo, que se va a adecuar a cualquier resolución. Si tendríamos que utilizar un sistema de grillas, por ejemplo, para administrar este formulario, tendremos que hacer nuestro diseño utilizando las diferentes clases. En ese caso tendremos que utilizar las clases ya vistas de ajustes de acuerdo a la resolución. Tenemos XS, SM, MD y LG. En ese caso podremos tener un formulario un poco más personalizado. Nos vemos en el siguiente tutorial.